Buenas tardes. Con permiso de la mesa directiva, y lamento diferir por mucho de quienes han antecedido en el uso de la palabra. Un gobierno que se concibió mediante el fraude, el engaño, la quimera, la manipulación, solo puede fecundar gobiernos fascistas. El 1 de julio fuimos testigos inmutes de un hecho más de barbarie en la vida de este país, provocado, fraguado, orquestado al viejo y tradicional estilo priista, lo que nos indica y evidencia que es el falso nuevo PRI, con la misma forma de operar y en que se conducirá en este estrenado gobierno impuesto. Una vez más, se hace uso excesivo de la fuerza pública, que está para cuidar y proteger al pueblo, no para reprimir y agredir a quienes oponen al régimen del gobierno en turno, con estrategias porriles, inductoras para desacreditar a la izquierda. Al igual que el 68 y el 97 en Campeche, el sábado pasado, el PRI usó de jóvenes vestidos de civil infiltrados, pagados para provocar, causar destrozos y justificar la represión con gases lacrimógenos, granadas, armas con balas de goma. Hoy niegan los hechos. El gobierno impuesto argumenta: repelimos, no reprimimos. Causaron destrozos, rompieron vidrios, mienten, siempre mienten. La verdad es que agredieron, lesionaron, golpearon de manera excesiva, detuvieron arbitrariamente e ilegalmente, incluso a civiles que transitaban en otros lugares. Hoy por lo menos, Juan Uriel Sandoval, de 22 años, herido en un ojo al grado de comprometer su visión permanente. Jorge Velázquez Villaseñancio, de 17 años, herido en la pierna izquierda. José Jesús González Ortega, de 52 años, recibió el impacto en el rostro. Y Juan Francisco Quinquenal, de 67 años, sufrió un impacto que le perforó el cráneo, dejando una lesión con masa encefálica expuesta. No estamos a favor del vandalismo, ni lo solapamos, ni lo fomentamos, pero que no se estigmatice la lucha auténtica, legítima, de quienes se manifiestan ante un gobierno usurpador. Lo mismo se dijo en el gobierno más represor del PRI, encabezado por Gustavo Díaz Ordaz. No hubo muertos, solo lesionados. No reprimimos, repelimos a los agresores. Jóvenes que marchaban con mantas y pancartas, eran 30, solamente heridos. El tiempo y la historia registra hoy otra cosa. Hubo una manifestación pacífica, jóvenes estudiantes pedían democracia estudiantil, respeto a sus derechos humanos, y de respuesta en la Plaza Tlatelolco, el comando denominado Halcones y el comando infiltrado Olimpia, ambos paramilitares, por instrucciones del presidente en turno, acribillaron sin recato alguno a cientos de jóvenes. Hoy hasta homenajes se le rinden, cuando gracias a esos jóvenes patriotas podemos decir hubo un avance en la vida democrática de este país. Pero sin lugar a dudas es un pasado gris del que nos avergonzamos millones de mexicanos. El 1 de julio vimos algo parecido, para no magnificar, pero indignante al fin. Este gobierno que inicia ya en su cuarto día no solo apesta a fraude, corrupción, a más de lo mismo, sino se siente el hedor al 68, al halconazo, a Actial, a Atenco, sinónimos de represión, muerte, autoritarismo, regresión, indignación e impotencia. Pero al tiempo las respuestas. En México el PRI, con su eterno disfraz democrático y su habilidad camaleónica, sobrevive. Pero de igual forma cada día en el pueblo revive y crece más la fe en seguir luchando por un México más justo, libre, auténtico, democrático. Hoy sobrevivimos en una democracia autoritaria, basada en promesas de un mejor futuro. Esto puede ser engañoso, sobre todo si no sabemos en qué consiste ese mejor futuro y si el precio a pagar es demasiado alto. Por eso, y aunado a lo anterior, precisamente Movimiento Ciudadano no firmó como comparsa el llamado Pacto por México. No se puede firmar pacto alguno con quienes roban una presidencia y atentan contra la dignidad de un pueblo. Hoy la democracia está convertida en un burdel. Están los ciudadanos de México
dispuestos a sacrificar su fe y su búsqueda de una auténtica democracia y de una sociedad más justa a cambio de la supuesta prosperidad y bienestar que los priistas ofrecen? Nosotros no. Pero fundamentamos nuestra negativa a firmar ese pacto no solo en lo anterior. Esa carta de buenos deseos solo tiene la única intención de legitimar a Peña Nieto, quien carece de este valor tan fundamental y le urge conseguirlo, y nosotros no le haremos el favorcito. ¿Cómo firmar un pacto por México que resulta ser una simulación desde las altas esferas burocráticas de los partidos? Solo basta leer esas buenas intenciones para darse cuenta que es demagogia auténtica del falso nuevo PRI. Hablar de que enfrentará a Peña los poderes fácticos resulta irrisorio. Cuando yo les pregunto, ¿quién cree que gobernará México? ¿La Comisión Federal de Competencia o Carlos Slim? ¿Quién cree que gobernará México? ¿La Secretaría de Educación o el Bester Gordillo? ¿Cómo le hará Peña con su flamante secretario Emilio Choifet, quien fue responsable de las negociaciones con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el más poderoso del país, encabezado por el Bester Gordillo, su adversario en 2003, cuando ambos disputaron el control de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados? Choifet era aliado de Roberto Madrazo, quien quiso desplazar a Gordillo como interlocutora ante el gobierno de Vicente Fox. ¿Quién cree que gobernará México? ¿La Secretaría de Energía o Carlos Romero de Champs? ¿Quién cree que gobernará México? ¿La Comisión Federal de Telecomunicaciones o Emilio Azcárraga y Salinas Pliego? ¿Cómo firmar un pacto cuando hablan de transparencia, acabar con el excesivo gasto corriente, si dentro del mismo gabinete, el mismo Peña incluso, se encuentran exgobernadores que dejaron su estado endeudado con nóminas altísimas y que la transparencia solo en el aire que respiran? ¿Cómo firmar un pacto si hablan de austeridad cuando Peña dejó su suite voladora para estrenar el nuevo avión presidencial más caro que el de un príncipe saudí con un costo de casi 10,000 millones de pesos? ¿Cómo firmar un pacto con un presidente impuesto rodeado de un gabinete entre el grupo Atlacomulco y un fuerte tufo a Carlos Salinas de Gortari? Simplemente no se puede firmar un pacto de vacuidades para solapar y legitimar un gobierno plagado de irregularidades en un país con un sistema autoritario disfrazado de una supuesta democracia. Pero sigamos de frente. ¿Saben los mexicanos que el gobierno priista ha cometido crímenes de Estado, que nos tienen endeudados, que en cada sexenio sufrimos de saqueos, que la impunidad galopa en caballo de Hacienda, que el gobierno priista no ha sabido crear las condiciones de vida para vivir mejor y que por eso ya somos más de 50 millones de mexicanos en pobreza alimentaria? Pero igualmente somos más millones de mexicanos libres, conscientes, dispuestos a seguir forjando un mejor mañana, y llegará el momento en el que la justicia se imponga y el pueblo se alce con la victoria. Esto de cuánto.